Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Para el programa de recreación es un gusto recibirles una tarde más de este segundo cuatrimestre para la capacitación del día de hoy, la cual lleva como título Las aves y los agropaisajes. Esta capacitación es facilitada por la Organización de Observadores de Aves de Occidente. Habíamos comentado que esta es una organización ambiental que surgió en el 2019, cuya misión es colaborar con el estudio ornitológico ecológico de Occidente en las zonas de San Ramón, Palmares, Naranjos, Arcero, Atenas, Archí, Grecia y Poás. Además, ellos buscan estimular el turismo en la región por medio de divulgación en redes sociales y revistas científicas. Entre sus acciones, entre algunas de sus acciones concretas, vamos a mencionar hoy el desarrollo y conclusión de un proyecto de rehabilitación ecológica en la Asada San Rafael de San Ramón durante el 2020 y 2021. Para ello hicieron un inventario a partir de varias visitas al sitio de las zonas de recarga de las nacientes, revisaron la información bibliográfica y visitaron bosques maduros cercanos para determinar las especies forestales de importancia para el sitio. Obtuvieron las semillas y las plantaron en el sitio mediante un sistema de núcleos y ubicación estratégica. La capacitación del día de hoy vamos a tener la dicha de tener dos facilitadores. La primera va a ser Lisa Cubero Morales. Ella es bachiller en Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre, con diplomado en Manejo Forestal y Vida Silvestre. Es integrante activa desde el 2020 del proyecto Observadores de Aves de Occidente, colaboradora desde el 2021 del proyecto Mojojoy Agricultura Orgánica, coordinadora del vivero de plantas nativas, actividad que se fundamenta en el uso de los paisajes agrícolas armoniosos con la naturaleza como posibles conectores biológicos de fauna silvestre por medio de la incorporación de plantas nativas. Además, contaremos, Lisa nos envió un video que vamos a ver en una primera parte y posteriormente contaremos con la presencia de Oscar Rivas Monge. Él es agricultor orgánico desde el 2020 en el proyecto Mojojoy Agricultura Orgánica, participando tanto en el trabajo manual como en el área pedagógica en la Escuela de la Tierra y en el proceso de diálogo entre sistemas productivos agrícolas, la conservación de la flora y fauna y estableciendo el diálogo entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Oscar es bachiller en enseñanza de la filosofía, cursando la licenciatura de pedagogía con énfasis en didáctica en la Universidad Nacional. Algunos de los artículos publicados están La publicidad, el destino del arte, análisis del anuncio de Coca-Cola, Destapa lo que hay en ti, y Freire y la pedagogía del oprimido en el 2018 respectivamente. Muy buenas tardes, Oscar, bienvenido. Le dejo a su público. Gracias. No tiene el micrófono activo. Está muteado, Oscar. Perdón, ahora sí me escucho. Sí, súper bien. Primero que todo, buenas tardes. Agradecer primero el espacio a la UNED y agradecer el vínculo con UAOC. Como ya me presentaba Cintia, yo soy agricultor orgánico del 2020, perdón, acá en Mojojoy Agricultura Orgánica. El proyecto se ubica en San Rafael de Heredia. La que es miembro de UAOC es Lisa Cubero, la cual no nos puede lastimosamente en este momento acompañar, sin embargo ella nos dejó una grabación. Lisa Cubero Morales, sí. Ella nos dejó una grabación y ella es la miembro del colectivo UAOC. Entonces los voy a compartir pantalla con la primera parte de la exposición que ella nos compartió y nos grabó. Bueno, buenas tardes. Quisiera iniciar con una disculpa por no estar acá. Justamente y muy a destiempo me avisaron que tenía que estar presencialmente en otro lugar en este momento y pues no pude hacer nada para poder cambiar este hecho. Entonces quise poder manifestarles mis ideas por medio de esta grabación. Agradecerle a la UNED y a UAOC, observadores de aves de Occidente, del colectivo del cual formo parte, por darnos este espacio, ¿verdad?, para poder hablar de los temas tan significativos como lo son
los temas relacionados al ambiente, a la fauna, a la flora, y bueno, más aún en este caso, porque puedo hablarles también del otro colectivo del cual formo parte, en donde vivo y trabajo, que se llama Mojojoy Agricultura Orgánica, que junto con Oscar, que es la persona con la cual estoy compartiendo esta presentación, formamos parte y quisiéramos hablarles sobre una cuestión que viene retumbándonos en la cabeza y quisimos titularla como Aves y Agropaisajes, la agricultura orgánica como medio de conservación de los ecosistemas. Y quisimos ligarlo porque, bueno, tenemos parte de la vivencia de lo que hemos cosechado acá en Mojojoy. Y con cosecha me refiero no solo a las hortalizas, sino todo el conocimiento que empíricamente hemos podido ir adquiriendo. Bueno, para comenzar, quisiera enseñarles un poco sobre el contenido que vamos a abarcar hoy, desde los servicios ecosistémicos de las aves, que tal vez sea un concepto que hemos escuchado usualmente, y relacionado con las plantas nativas, y además comentarles esto que les estaba mencionando sobre la vivencia en el proyecto, qué cosas hacemos acá para favorecer a la flora y la fauna, cómo de qué va esta idea de Mojojoy agricultura orgánica, esta relación simbiótica entre seres humanos y aves que es necesaria, ¿verdad?, de comentar, la necesidad de un cambio de paradigma con respecto a la agricultura convencional, que no permite pues, ni siquiera hablar de la conservación de la biodiversidad y cómo la cosecha de suelo, que es el eje central de lo que trabajamos acá en Mojojoy, va a estar sujetando intrínsecamente la sobrevivencia de las aves y además cómo plantear otra idea de agropaisajes donde incluimos todo esto que les comento. Y finalmente Oscar va a estar compartiendo con ustedes unas estadísticas un poco fuertes del contexto actual, ¿verdad?, de todos estos temas. Y bueno, también me gustaría aprovechar para comentarles que Mojojoy Agricultura Orgánica es un proyecto ubicado en Heredia, bueno, en San Rafael de Heredia específicamente, que busca abrir espacios pedagógicos como este, tanto en el espacio físico como charlas virtuales en este caso. También producir hortalizas sin agrotóxicos, prácticas relacionadas y armoniosas con la naturaleza, y además situar el diálogo entre sistemas agroproductivos con plantas nativas. Además, como eje central, la conservación y restablecimiento de los suelos, conservación también y reestructuración, creo que sería el concepto más adecuado. Y bueno, para comenzar, ya les comentaba sobre el contenido y quisiera ahora centrarme en los servicios ecosistémicos de las aves, que ya les comentaba que probablemente hemos escuchado mucho este concepto de los servicios ecosistémicos, pero realmente, ¿por qué es que a las personas agricultoras y agricultores, por qué es que nos importa tanto hablar de servicios ecosistémicos? Y es que, bueno, todas las especies que vamos a ver en fotos durante la presentación son fotos propias y son retratadas en zonas aledañas y dentro del proyecto de la huerta. Es una cuestión muy llamativa y es que nos interesa mucho la polinización, la dispersión de semillas y el control biológico porque estos servicios están intrínsecamente relacionados con las necesidades de las plantas que producen los alimentos que cosechamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la polinización nos interesa porque, por supuesto, es parte de la reproducción de las plantas y este agente, que en el caso de la foto les estoy mostrando un colibrí, es de suma importancia porque se encarga de ser el eje
principal para que la planta pueda desarrollarse normalmente. Además de la dispersión de semillas, es muy interesante lograr ver cómo llegan otras especies a la huerta que no se encuentran tal vez dentro del perímetro, pero de un momento a otro vemos un árbol creciendo que no sabemos, pero podemos imaginar que algún pajarito hizo de las suyas y anda por ahí dispersando. Y bueno, no solo las aves, sabemos que otros animales también están siguiendo con el equilibrio y las funciones ecológicas que son parte de esas especies, ¿verdad? El control biológico, que también nos interesa, ¿verdad? Muchas veces se hablan de plagas, pero creo que estas plagas en ocasiones están ligadas al desequilibrio que causa la agricultura convencional. Quise poner esta foto que es muy significativa. De hecho, en ese momento, Oscar y yo vimos esta especie. Estuvo al menos alrededor de 15 días rondando por acá, que es el Chondrierax uncinatus o el Milano picogarfio. Su alimentación está basada principalmente en caracoles terrestres, y los caracoles terrestres han escuchado que son una típica plaga y aterrorizan a las agricultoras y agricultores porque con facilidad atacan los cultivos con hojas como lechugas y cale. Y además de esto, de ser mal llamada plaga, ¿verdad? Son un indicador del estado del suelo. Entonces, pues no es malo ver caracoles. A mí me asustaría, creo que lo he comentado en muchas ocasiones con Oscar, me asusta más no ver insectos o las mal llamadas plagas en mi comida, porque sé que hay algo que los está matando y que no deja que nada pueda acercárseles. Y si pues mata a estos animalitos, puede que tenga un efecto negativo en mí, ¿verdad? También. Entonces también repensar este concepto de plaga y bueno, continuando con el venado picogarfio, nos fascinó tenerle por acá, por supuesto, porque además nos estaba ayudando con esto del control biológico. Todos los tiranos, también los pecho amarillos, se encargan en las tardes de estar consumiendo artrópodos, y eso es una gran ayuda que a veces es desvalorizada en la agricultura convencional, por supuesto. Y bueno, es que es importante hablar de esto porque las plantas nativas más aves son las encargadas del restablecimiento de los ecosistemas, ¿verdad? Por eso es que Mojojoy Agricultura Orgánica trata de situar este diálogo con los sistemas productivos o agroproductivos y las plantas nativas para la conservación y recuperación de la flora y la fauna, ¿verdad? Y es que gracias a la agricultura convencional, el suelo históricamente se ha visto como un medio únicamente para extraer o para desarrollar actividades productivas, y se olvidan de las características biológicas que están alrededor, ¿verdad? Y es que la agricultura convencional, como les menciono, es extractivista y no existe más bueno, que el suelo como un medio para extraer o para producir, como les mencionaba, un sustrato inerte. Y bueno, más adelante vamos a estar viendo como les contaba en el contenido, cómo el suelo es necesario para la sobrevivencia no solo de las aves, sino de todo el entramado ecológico. Y bueno, continuando con esta diapositiva y esto que les comentaba del restablecimiento de los ecosistemas, esto es posible porque las especies nativas proveen de comida y refugio para las aves, ¿verdad? Y como ya les mencionaba también, es necesaria la incorporación de plantas nativas en los sistemas agroproductivos, que también quisiera hacer hincapié que podemos hablar de esto solo y únicamente con un modelo como el de la agricultura orgánica, porque, bueno, la agricultura convencional tiene esta concepción de solo producir y no contemplar otras cosas, además de la negación de la biodiversidad, ¿verdad? Porque la agricultura convencional en su gran mayoría está basada en monocultivismo, y esto impide, ¿verdad?, la recuperación de los ecosistemas. Entonces, para continuar,
como yo les decía al inicio, la vivencia en el proyecto Mojojoy Agricultura Orgánica es donde queremos hacer un especial énfasis, porque es el lugar donde vivimos y trabajamos y empíricamente y científicamente estamos pues sintetizando varias cosas que están sucediendo en el ecosistema y que nos encontramos muy felices de saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y volvemos al Milano picogarpio. Esta es la especie más reciente, el último registro, y gracias a las plataformas como Weaver de Ciencia Comunidad, que permite a las personas por medio de su celular hacer registros por medio de todo el mundo, pudimos ver que esta especie de rapaz no es común para el área, no se había hecho un registro cerca del perímetro de la huerta, y bueno, es muy emocionante haberle visto en la huerta como tal. Entonces, eso en cuanto a un pequeño esfuerzo de registro de especies, un pequeño esfuerzo científico, ¿verdad? Además, el proyecto también ahorita cuenta con la gestión de un vivero de plantas nativas. Entonces, por eso quise también mencionar la reproducción de plantas nativas dentro de las prácticas importantes que realizamos acá. Y la biodiversidad, y sé que en la imagen se ven solo hortalizas, pero no quisiera solo referirme a hortalizas, sino que también me refiero a la biodiversidad en cuanto a las plantas nativas que incorporamos en la huerta. Entonces, sabemos que estas plantas tal vez no generan un ingreso económico inmediato, pero nos está ayudando con esto que les comentaba anteriormente de los servicios ecosistémicos. Y por supuesto que nos interesa, porque pues venimos a esto. Necesitamos una relación simbiótica entre seres humanos igualables. Que esta imagen, ahorita en verdad ya Oscar les estará comentando, porque creo que tiene una connotación muy negativa, ¿verdad? Y para finalizar, por lo menos lo que yo les quería comentar es que, bueno, los seres humanos también hemos tenido un papel histórico negativo, pero ahora repensar esto como, ok, hemos sido los partícipes de todas las cosas negativas de las cuales ahorita estamos pues, cobrando factura, y también hay que pensar una cuestión que es que tanto como somos los creadores de un gran daño ecosistémico, también podemos ser la solución. Y es que la agricultura orgánica permite poder hablar de esta relación simbiótica. Entonces, en este momento voy a ceder la palabra a Oscar para que continúe con las siguientes diapositivas y al final va a estar contestando las preguntas. Les agradezco muchísimo su atención. Ok, listo. Ahí tenían a Liz. Ahora voy a controlar un poco yo. Me dejan un momentito para compartir pantalla de nuevo. Entonces, ¿ven bien la exposición? Sí, estamos viendo la última lámina que comentó Liz. ¿Y me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok. Voy a quitar un poquito la cámara porque a veces se suele trabar. Entonces, como ya comentaba Liz, esta imagen como tal suele tener mucha connotación negativa porque tal parece que el ser humano que se encuentra ahí está tirando, eliminando las plantas, y acá es todo lo contrario. En Mojojoy Agricultura utilizamos prácticas armoniosas con la naturaleza y en este momento estamos utilizando biofertilizantes. Estos biofertilizantes nos llevan a tener prácticas agrícolas, valga la redundancia, que hacen o conllevan a tener plantas sanas, a tener una cosecha de suelo sano y por lo tanto a no tener o a no depender de los venenos. Eso quiere decir que tampoco a todo el ecosistema circundante le vamos a hacer daño. Todo lo contrario. Al final, con esta comida que
llega a los consumidores, pero también es nuestra comida de alto consumo. Tenemos trabajadores y trabajadoras sanas que van a impulsar este modelo agroecológico que empieza a tener una relación armoniosa con la naturaleza. Lo anterior y lo comentado por Liz nos lleva a nosotros a hablar de un cambio de paradigma. ¿Qué significa ese cambio de paradigma? Tenemos que empezar a situarnos o a repensar que la especie humana es una especie natural, es una especie que es parte de la naturaleza, y por lo tanto la naturaleza y la cultura no se ven como separados. Sin embargo, como hemos visto y como realmente ustedes podrían... Sí, como ustedes podrían constatar, eh, muchas veces las ciencias sociales o las ciencias naturales se han visto como separadas. Acá en Mojoy Agricultura, en lo concreto, vemos la necesidad de empezar a dialogar entre la sociedad y la naturaleza, la cultura y la naturaleza, y tener una relación mucho más armoniosa entre las mismas. Además, llamar al diálogo entre las comunidades, que son las que realmente están muy cercanas al ambiente, a la ecología en general, y a las instituciones del conocimiento. Por ejemplo, en este caso, como la UNED, que nos brinda este espacio. Hay otra cuestión que tenemos que tocar, que es la instrumentalización de la naturaleza versus la convivencia. O vemos más bien en las prácticas agroecológicas, no, perdón, las prácticas de agricultura convencional, que la naturaleza no es el centro. El centro en ese momento ni siquiera es el ser humano, es la riqueza, o bien más bien la ganancia que se obtiene de destruir suelos, destruir bosques, contrario a la convivencia. Pero aquí hablamos de una convivencia que no es abstracta, es una convivencia en la cual el ser humano puede comer también, el ser humano tiene acceso a la comida y además tiene una relación armoniosa con la naturaleza, que es a lo que nos lleva a esta última parte, que es el ser humano como potencializador de la naturaleza. Ya no es el ser humano como tal que destruye, como decía Liz, que destruye bosques, que destruye suelo, que destruye el ecosistema circundante, destruye hábitats, sino que es un ser humano que empieza a crear espacios biodiversos en el cual las aves, en este caso, pueden tener su hábitat de manera ecológica y empiezan a dialogar con el ser humano. En esto, en el cambio de paradigma, entra en demasiada importancia la cosecha de suelo, que es en sí acá lo principal para nosotros. Y siempre utilizamos una frase que dice así: es necesario contaminarse la cara, o sea, meter la cara en el suelo y ver cómo está su estado. ¿Y por qué? Porque la cosecha de suelo es importante. Si tenemos cosecha de suelo, tenemos suelo fértil, tenemos plantas sanas, y por lo tanto, volvemos a lo mismo, dejamos de tener dependencia, dejamos de depender de los venenos. Al final tenemos un ecosistema que no está envenenado, un suelo fértil que nos da comida tanto a nosotros como a las aves, y nos mantiene sanos para poder seguir potencializando todo este pequeño proyecto que trata de dialogar entre la naturaleza y el ser humano. Esa foto que ven por acá es la foto del Mojoy Agricultura Orgánica. Por acá arriba pueden ver las cercas vivas, que son bastante diversas. Tenemos alrededor de 160 especies de plantas en toda la huerta, y nos ha hecho pensar que los aropaisajes, así como han estado planteados, se ven casi siempre como en los cafetales, se ve casi siempre en, no sé, en bananeras. En cambio, nosotros tenemos otra concepción. Queremos ver y constatar y hacerles eh, dialogar con ustedes y decirles que es posible un agropaisaje en el cual podamos tener una relación armoniosa entre especies. Bien lo planteaba Liz, durante los años que hemos estado acá, hemos registrado mucho más aves, hemos registrado mucho más insectos, hemos registrado plantas que aparecen de un punto a otro, que probablemente sean de aves por expresión de semillas. La sanidad de las y los trabajadores ha aumentado. Los comentarios de nuestros consumidores también han dicho que cada vez está mucho más rica la comida, mucho más calidad, el sabor, el olor, un montón de bioindicadores que empiezan a decirnos que es posible otro modelo, es posible construirlo, y, y además llamar al cambio de concepción o al cambio de paradigma que tenemos impregnados
por la agricultura convencional. Y acá les dejo un poco algunos datos o frases. La primera es: las aves consumen entre 400 y 500 millones de toneladas de artrópodos. Esto quiere decir que es un servicio ecosistémico en el cual tenemos que cuidarlo, y la forma de cuidarlo creemos que es llamando al campesinado y llamando a la sociedad en general a poder tener estos o apoyar estos sistemas agroecológicos que son la clave para tener ese diálogo entre naturaleza y sociedad y ser humano. Este otro por acá, que dice: 75% de las plantas cultivadas y consumimos, los humanos necesitan de los polinizadores. Acá tenemos otro: mientras los monocultivos sustentan en promedio 900 millones de años de historia evolutiva menos que los bosques, las zonas agrícolas diversificadas sustentan en promedio 300 millones de años de historia evolutiva menos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas agroecológicos o sistemas de agricultura sostenible o sistemas biodinámicos se acercan mucho más a un bosque primario que lo que se acerca al monocultivo. Por lo tanto, estamos restableciendo hábitats, estamos restableciendo ecosistemas. Y este, que es un dato terrorífico, que es que la expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque en el 2017, y probablemente ahorita sean peores los números, y lo cual llama todavía aún más a la necesidad de empezar a ver otra forma de agricultura. Eso sería, y muchas gracias. Aquí les dejo también los contactos de BAOC, si quieren verlo, y nuestros contactos del colectivo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto. Sí, Oscar, tenemos acá algunas consultitas en el chat. Dice que si tal vez nos puede explicar un poco acerca de la escasez de fertilizantes o agrofertilizantes. No recuerda bien el nombre, dice la persona. Y si se podría sustituir con algún producto más natural. Biofertilizantes en sí. Vamos a ver por acá dónde está. Paula, es que soy yo. Ok, dale. Ajá, adelante. Yo me refería a, es que si no recuerdo bien el nombre, son esos productos que se importan de Rusia y Bielorrusia, que ahorita están en escasez, y creo que aumentó, bueno, no creo que aumentó el precio como un 300-400% Ahora sí, en poco tiempo. la tenía bloqueado. Pero vos haces referencia a los insumos de la agricultura convencional o a los insumos ecológicos. Es eso que es que es lo que, bueno, compran los agricultores, creo que en saco para, A la urea, por ejemplo. si es que no sé en sí, agrofertilizantes o agrofertilizantes, no sé, es que no estoy muy empapado en realidad De hecho, tema claro, de hecho nosotros acá lo principal es que construimos una pequeña biofábrica, que es como donde hacemos los abonos, los biofertilizantes, y utilizamos insumos locales para no depender de todos esos vaivenes del mercado, que realmente está pegado a la crisis de los contenedores, a la crisis de guerras en otros continentes, etcétera, etcétera. Y más bien la agricultura orgánica llama a utilizar los insumos que la propia finca tiene. Entonces, por lo tanto, acá hacemos biofertilizantes Y ahora sí. que son basados en plantas aromáticas de acá. Hacemos biofertilizantes que tienen plantas nativas también. Y lo único que podemos, o que compramos más bien, son las materias primas. Nosotros no compramos productos ya hechos porque realmente están bastante encarecidos, y simplemente compramos minerales, que son las materias primas, y le hacemos acá los biofertilizantes. Algunos nombres que tal vez no los conozcan son Supermagro, biofertilizante de desarrollo vegetativo, biofertilizante Apichi, que es ajo, pimienta y chile para controlador de insectos. Hacemos caldos minerales como sulfocálcico, que es azufre y cal. Es decir, son muy accesibles para el agricultor, la agricultora. Sin embargo, la agricultura convencional ha hecho depender al agricultor de los venenos, porque realmente después de años de estar envenenando su parcela,
tiene que, más bien es como un círculo vicioso, que entre más se envenena, menos tiene producto y otra vez tiene que ir a buscar más venenos o venenos mucho más, se supone diría la biotecnología, mucho más eficientes y todo lo contrario, porque al final el suelo como tal de dura 3, 4 años en recuperarse. Eso es lo que te puedo decir desde acá y que la agricultura orgánica, así como la conceptualizamos nosotros, más bien es una salida a esa dependencia de todos esos vaivenes económicos del mercado. Y, y sí, no sé si te respondo la pregunta. Sí, 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 claro, muy, muy claro. Sí, yo creo que más bien el punto o el enfoque que le da, por decirlo así, el gobierno es esa dependencia que usted señala, ¿verdad? Y la posible escasez del producto por la guerra en la zona y todo eso, y no apela a esa alternativa que usted nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante. Claro. Y gracias, más bien. Ok, tenemos acá un comentario, pregunta, ¿no? Se dice, instrumentalización es diferente a la convivencia en todos los casos, porque creo yo que la instrumentalización para hacer corredores biológicos crean convivencia, también cuando se tiene un control de especies. La pregunta directa es que si instrumentalización es diferente a la convivencia. Sí, de hecho, digamos más, sobre todo el concepto hace referencia a cuando el ser humano como tal quiere romper los ciclos naturales y simplemente, ¿qué te puedo decir? Como imponer sus formas por encima. Es decir, la instrumentaliza y la quiere llevar a lo que él propone, que realmente no es lo que la naturaleza funciona o como la naturaleza tiene su lógica. La convivencia como tal sería para nosotros sistemas productivos armoniosos con la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura orgánica, que no es que uno va a dejar de comer, pero tiene mucho más con sus prácticas, poniendo plantas nativas alrededor, respetando la lógica, sin venenos, tiene mucho más potencial para poder, para poder ser, por ejemplo, un corredor biológico, en ese sentido. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Dice que si existe alguna forma de cultivar piña, supongo, sin causar tanto daño. Yo creo que ya hay ejemplos en Latinoamérica en el cual hay monocultivos de piña orgánicos, los cuales, digamos, yo no estoy tan de acuerdo, pero realmente es un paso adelante, que ya no son las grandes piñeras monocultivistas con veneno, y las hay. De hecho, hay aquí en Costa Rica, no recuerdo bien el nombre, perdón, un ejemplo de banano orgánico, que tienen grandes extensiones de tierra y lo hacen sin veneno, probablemente con muchos de los insumos que utilizamos, supermagro, violes, caldos minerales, y siempre, siempre, siempre viendo hacia el suelo. O sea, muchas veces creemos que el suelo es nada más poner la planta y ahí crece. No, no, el suelo ocupa comida, porque cada vez que quitamos una hortaliza, cada vez que comemos, cada vez que, etcétera, etcétera, siempre está perdiendo minerales. Entonces acá desde Mojojoy, desde el primer año cero, año cero, desde que nació, vimos al suelo como la única forma y además utilizando la frase que no es nuestra, que es de Ana Primavesi, que es una de las propulsoras de la agricultura orgánica en Latinoamérica, es suelo sano, planta sana, comida sana y al final también expandirlo a ecosistema sano. Ecosistema sano y receptores o beneficiarios sanos, ¿verdad? Que eso es muy importante porque a última Claro, hora nosotros vamos a estar al final de toda esa cadena, de toda esa ¿verdad? cadena, sí. Entonces, exacto. Entonces creo que sí es súper importante rescatar esta parte de que los beneficiarios de este sistema de agricultura somos muchos, ¿verdad? Somos muchos los que vamos a estar ahí, empezando desde la base, que es el suelo. Claro.